Buenas tardes, me presento. Mi nombre es Ana María Velázquez Colina, de la Licenciatura de Artes Plásticas del CAU de Bogotá. Buenas tardes, hoy les vengo a hablar sobre el fanatismo y el culto en el fútbol. Antes de comenzar, debemos recordar que el fútbol es una de las dinámicas sociales más comunes hoy en día, volviéndose incluso un hecho cultural y de tradición en algunos países, por lo cual se justifica su estudio desde varios ámbitos de la ciencia, con la intención de desmenuzar y entender el papel que cumple cada uno de nosotros dentro de este juego. Cabe resaltar que hay una diferencia entre el gusto por el fútbol y el fanatismo por el fútbol. Esta por lo general tiene diferentes características que diferencian una de otra. Por ejemplo, cuando es un gusto por el fútbol, es cuando tú te sientas y disfrutas un partido con toda la tranquilidad, esperando el siguiente partido sin alterarte ni tener ningún comportamiento agresivo o violento o de carácter ya más sobrellevado. Mientras que el fanatismo por el fútbol es cuando la persona ya comienza a tener un comportamiento más exagerado, desmedido e irracional en la mayoría de casos. El fanatismo es una forma extrema de pasión y devoción hacia este deporte, que puede llevar a comportamientos irracionales y excesivos por parte de los aficionados. Aunque el fútbol es un deporte que puede generar gran emoción y entusiasmo, también puede llevar a comportamientos violentos, actitudes intolerantes hacia los equipos rivales y un excesivo apego emocional a los resultados de los partidos. Puede tener consecuencias negativas tanto para los propios aficionados como para la sociedad en general. Puede fomentar la violencia y la agresión en los estadios, así como la intolerancia hacia aquellos que no comparten las mismas opiniones. También puede distraer a las personas en cuestiones más importantes de la vida y llevar una visión distorsionada de la realidad. Es importante disfrutar el fútbol y apoyar a los equipos favoritos, pero siempre manteniendo una actitud respetuosa y tolerante hacia los demás. Como se puede observar en la foto, este es un claro ejemplo de hasta dónde puede llegar el gusto o el fanatismo dentro del fútbol. Continuamos con el fanatismo y la religión. Hacer un tema tan pasional como lo es el fútbol se puede comparar con la religión o la política, ya que también puede ocasionar fanatismo en las personas, apasionamientos y tenacidades desmedidas en defensa de creencias o opiniones que llevan incluso a cometer comportamientos antisociales de agresión, ya sea verbal o física, relacionada con un sentimiento de pertenencia, muchas veces escondiendo sentimientos racistas y xenófobos. Además de eso, dentro de la religión hay personas que apoyan a un equipo u otro dependiendo de qué religión sigan. Esto más que nada se ve en países más hacia Asia. En algunos casos, los aficionados al fútbol pueden llegar a considerar su equipo como una entidad divina o sobrenatural y pueden mostrar un comportamiento de culto hacia el equipo y sus jugadores. Esto puede incluir la oración y veneración de los jugadores y de entrenadores del equipo, y también la realización de rituales y ceremonias antes y después de los partidos. Dentro del fútbol también tenemos un término que son los hooligans. Los hooligans es difícil rastrear su origen, pero históricamente lo mencionan desde los inicios de la misma práctica del fútbol, encontrándose por primera vez a finales del siglo XIX en un reporte policial en Inglaterra. Aunque como tal los primeros grupos organizados se empiezan a ver desde la década de los 60, originalmente en Italia e Inglaterra, aunque no fueron sino hasta los 80 que estos grupos empezaron a adquirir notoriedad pública debido a sus lamentables delitos y agresiones. En pocas palabras, los hooligans son un grupo que se dedica a formar actos violentos, más que nada en Inglaterra, formar actos violentos, causar vandalismo o generar violencia en base a la práctica del fútbol y en base a cada partido que juega su selección. Cabe resaltar que dentro de este deporte también existe el fanatismo positivo. Este se da cuando las personas o los hinchas de este deporte apoyan a su selección, pero además de esto a los rivales le mantienen respeto y tolerancia. Dentro de cabe resaltar que hubieron personas que les heredaron este deporte por gusto de sus familias, que crecieron viéndolo, amándolo, disfrutando
verlo cada domingo, apoyarlo en las buenas y en las malas, en victorias y derrotas, además de sentir el color y tener como esa espiritualidad de equipo, de seguir a un equipo, de apoyarlo a diario, es un sentimiento bastante incomparable. Pero lamentablemente este deporte se ha llenado de mucha violencia y odio hacia los rivales o hacia los mismos jugadores del equipo que no dieron el potencial dentro del partido como tal. Entonces el mensaje es que se debe incentivar a los jóvenes que están entrando nuevos a este deporte, que aprendan, claro, también como los que ya llevan años. También encontramos el fanatismo positivo dentro del fútbol. Este resalta cuando una persona es fanática de su equipo o de la selección que esté siguiendo en ese instante, pero mantiene una tolerancia y respeto hacia el equipo rival. Por lo general, algunas personas crecieron viendo el fútbol y amándolo, y saben lo bonito que es tener un equipo, vestirse del color del equipo, el apoyo incondicional, tanto en las buenas, en las malas, en las victorias y derrotas. Y lamentablemente las personas que crecieron con ese amor hacia este deporte están viéndose afectadas por la gente que está llegando y está causando odio y violencia dentro del mismo. Es por eso que varias personas que están en esa posición están recomendando que hay que intensivar a los jóvenes, amar el deporte, apoyarlo, también a la tolerancia y el respeto frente a los rivales, y así poder disfrutar del fútbol en familia y en paz. Como conclusiones, podemos destacar que el fanatismo y el culto en el fútbol puede ser peligroso si se llevan al extremo, ya que pueden llevar a comportamientos violentos y discriminatorios, que pueden crear divisiones y conflictos en la sociedad. Es importante que los aficionados al fútbol disfruten el deporte de manera respetuosa y tolerante, sin caer en el fanatismo y el culto extremo. Además, también podemos apreciar dentro de este deporte, como en la mayoría de deportes, que está muy ligado tanto a aspectos sociales como a aspectos políticos y religiosos, los cuales pueden afectar en gran medida al pensamiento de una persona y cómo actúa frente a estos. Bueno, para concluir, aquí encontrarán las referencias bibliográficas y muchas gracias.